Muchas personas intentan mantener un matrimonio en marcha cuando no hay amor, confianza o respeto básico. Algunos buscan mantener unida a la familia por los niños, otros por miedo, juicio público y preocupación por las opiniones de los demás, mientras que algunos se ven frenados por creencias religiosas o una combinación de estos factores. A veces, el deseo de salvar un matrimonio a cualquier precio puede convertirse en una tragedia horrible. La historia de Jacqueline y Paul Crimble no es única, pero llamó la atención generalizada debido a su crueldad, avaricia y cinismo. La criminal fue apodada la Viuda Negra y puesta tras las rejas, pero su hija confesó en una entrevista sincera que su madre continuó arruinando vidas incluso mientras estaba en prisión. Jacqueline, o simplemente Jackie, Mary Bennett, nació el 18 de diciembre de 1974 en el condado de Armagh, Irlanda del Norte, como la menor de 2 hijos en una familia común y corriente de clase media. Desde la infancia fue errática, mimada, desafiante y a veces incluso agresiva. En su adolescencia, el comportamiento de Jackie empeoró y se volvió completamente ingobernable, pero su familia le echó la culpa a la adolescencia con la esperanza de que lo superara. En la escuela secundaria conoció a Paul Crimble, que era 3 años mayor, y todo lo contrario en todos los sentidos. Pero como dicen, los opuestos se atraen y este principio parecía funcionar perfectamente aquí. Paul era un joven modesto y tímido de una familia religiosa, un buen estudiante considerado muy talentoso y prometedor. La audacia de Jacqueline, la energía y la confianza lo atrajeron. Ella fue la primera y probablemente la única chica por la que tenía sentimientos serios. Los padres de Jackie aprobaron su elección y le dieron la bienvenida a Paul, creyendo que él lograría hacer que su hija fuera más tranquila, sensata y razonable. A veces parecía que su familia trataba a Paul mejor que a la propia Jackie, aceptándolo como miembro de la familia desde el día en que se conocieron. Sin embargo, los padres de Paul fueron cautelosos con su elección, pero no detuvieron la relación de la joven pareja. Sus amigos de la escuela también notaron que la pareja parecía incompatible. Jackie muchas veces provocaba conflictos, prefiriendo resolverlos con la fuerza física, mientras que Paul intentaba resolver todo pacíficamente, evitando la violencia. Paul era considerado amigable, abierto y muy responsable. Siempre cumplía su palabra y estaba dispuesto a ayudar a los demás en cualquier momento, descrito como un joven amable, sensato y maduro más allá de sus años. A los 17 años, Jacqueline quedó embarazada de su novio e inmediatamente se lo dijo. En ese momento estaba en su último año escolar, y Paul, de 20 años, ya era un estudiante universitario. Al enterarse de esto, inmediatamente declaró su disposición a casarse con ella y asumir toda la responsabilidad por ella y el niño. Jacqueline no estaba lista para la vida familiar o para criar un hijo, pero interrumpir el embarazo estaba fuera de discusión. Ni Paul ni su familia religiosa permitirían un pecado tan grave. Paul compró un anillo y le propuso matrimonio oficialmente a Jackie, quien aceptó. La pareja tuvo una boda modesta en 1992, celebrando con sus familiares y amigos más cercanos. Curiosamente, unos días antes del evento, Paul le confesó a su mejor amigo que él y Jacqueline eran demasiado diferentes en todos los sentidos. Dudaba de la sinceridad de sus sentimientos e incluso le tenía miedo debido a su temperamento. El novio también dudaba si realmente la amaba o simplemente sentía simpatía y sentido del deber. Como nunca tuvo relaciones con otras chicas, no tenía nada con qué comparar. Su amigo lo escuchó atentamente y trató de disuadir a Paul de casarse, advirtiéndole que podría cometer el mayor error de su vida y ser infeliz para siempre. Sin embargo, Paul estaba decidido y dijo que no podía dejar a una niña esperando su hijo. Además, creía que la maternidad cambiaría el carácter de Jacqueline para siempre, haciéndola más suave y tranquila. En general, Paul esperaba lo mejor, pero no tenía idea de lo equivocado que estaba. A principios de 1993, la joven pareja dio la bienvenida a su primer hijo, una hija llamada Danielle. 6 años después, Jacqueline dio a luz a su hijo, Adam. Paul era el único proveedor de su familia, asegurándose de que no les faltara nada. Después del nacimiento de su segundo hijo, los Crimble decidieron buscar una casa más espaciosa
y compraron una acogedora casa adosada de 3 habitaciones en Arma y se mudaron en el año 2000. En ese entonces, Paul era ingeniero mecánico senior, posición que ganaba un salario sólido. Su esposa, sin embargo, no se preocupaba por el trabajo. Afirmaba que prefería administrar la casa y criar a los niños, pero no era particularmente buena en ninguna de las dos cosas. Jackie era egoísta, perezosa, de mal genio y a menudo mostraba agresión, incluso hacia sus hijos. Cuando los niños crecieron un poco, Jacqueline intentó encontrar un trabajo, pero su naturaleza pendenciera y conflictiva hizo que nunca permaneciera empleada por mucho tiempo. Además, pasaba casi todas las noches en bares consumiendo bebidas alcohólicas, mientras su marido permanecía en casa con su hija y su hijo. Incluso cuando estaba sobria, no era la persona más agradable, y bajo la influencia del alcohol se convertía en una verdadera furia. No solo provocaba conflictos, sino que también se peleaba, usaba lenguaje grosero y se comportaba de manera inapropiada con varios hombres. Cualquier comentario o solicitud de comportarse más modestamente era recibido con agresión, y uno podía predecir lo que haría a continuación. Los vecinos y amigos de la familia estaban al tanto de lo que estaba sucediendo y realmente sintieron pena por Paul y los niños, quienes sufrieron más por las travesuras de Jacqueline. Dado que la familia vivía en un pueblo pequeño y tranquilo, mucha gente sabía sobre las escapadas de la mujer y trataba de evitarla. Su mala reputación afectó a su esposo e hijos, quienes enfrentaron repercusiones de sus compañeros en la escuela. Jackie llevaba un estilo de vida salvaje sin tratar de ocultarlo, visitando con frecuencia lugares de entretenimiento. Sin embargo, su presencia allí asustaba no solo a otros clientes, sino también al personal, que sabía que su llegada inevitablemente significaba un conflicto o pelea. Jackie mantuvo a su familia atemorizada porque podía arremeter contra ellos en cualquier momento. Paul trató de no quejarse de la situación, pero sus amigos, familiares y colegas notaron su incomodidad con su esposa o incluso con solo mencionarla. A menudo le aconsejaban que dejara a esta mujer, pero Paul temía perder la oportunidad de ver a sus hijos. En cualquier discusión, Jackie inmediatamente amenazaba con separarlo de su hija y su hijo. También amenazaba con hacerle daño involucrando a sus conocidos. Estos eran hombres a los que ella frecuentaba regularmente. Paul solía ceder ante su esposa en tales situaciones y guardaba silencio. El domingo 20 de junio de 2004 por la mañana, una mujer asustada llamó a los servicios de emergencia pidiendo ayuda. Afirmó que 3 desconocidos la habían atacado junto a su esposo en su casa. Los golpearon, los ataron, intentaron robarlos y luego se fueron con su auto, llevándose a su esposo con ellos. La persona que llamó fue Jacqueline Krimble, y los oficiales de policía y los médicos corrieron inmediatamente a la dirección que ella proporcionó. En la casa encontraron a una mujer con las manos atadas a la espalda con una brida de plástico. Sin embargo, sus piernas no estaban atadas, lo que llevó a las autoridades a creer que había logrado liberarse parcialmente. En particular, la víctima no tenía heridas ni hematomas en el cuerpo, a pesar de que inicialmente afirmó que los atacantes los habían golpeado y atado. Afortunadamente, los hijos de la pareja no estaban en casa, ya que los habían enviado a pasar el fin de semana con sus abuelos paternos. Según Jacqueline, la noche anterior, el sábado, ella y su marido habían ido a un bar a relajarse, bebieron y regresaron a casa después de medianoche. Sin embargo, cuando Paul estaba abriendo la puerta principal, 3 figuras repentinamente saltaron de la oscuridad y los empujaron dentro de la casa, los intrusos blandiendo un arma atada. La pareja los golpeó y les exigieron dinero y sustancias prohibidas. Supuestamente Paul intentó razonar con los delincuentes. Les rogó que lo liberaran a él y a su esposa, y prometieron no llamar a la policía, pero esto solo los enojó. Lo golpearon varias veces y luego comenzaron a estrangularlo con una bolsa de plástico frente a Jacqueline, quien estaba aterrorizada. Cuando quedó claro que no había nada dinero en efectivo o sustancias prohibidas en la casa, los intrusos decidieron al menos robar el auto, pero por alguna razón se llevaron al dueño y dejaron atrás a la mujer atada. Después de que los delincuentes se marcharon con Paul, Jacqueline logró alcanzar el teléfono y llamar a la policía usando su lengua. Estaba segura de que su marido aún podría estar vivo y rogó a los detectives que lo encontraran y lo salvaran de inmediato.
Sin embargo, a pesar de su angustia, la mujer apareció y actuó sospechosamente tranquila, aunque las autoridades no tenían motivos para desconfiar de ella en ese momento. El auto fue reportado inmediatamente como desaparecido en todo el condado y los investigadores comenzaron a recolectar evidencia en la escena del crimen. Intentaron reunir detalles sobre los atacantes, pero Jacqueline afirmó que los criminales usaban máscaras y no podía recordar ninguna característica distintiva como detalles de la ropa, defectos del habla, cojera o algo así. De manera similar, todo lo que pudo decir fue que eran 3 y que eran hombres. El lunes por la mañana, menos de un día después de que comenzara la búsqueda, el auto de la familia Krimble fue encontrado abandonado a solo 3 millas de la casa donde había ocurrido el ataque. El carro estaba estacionado en un callejón desierto junto a una larga casa vacía. Dentro del baúl se encontraba el cuerpo mutilado de su dueño con claros signos de golpes y torturas. Las manos del hombre de 35 años estaban atadas a la espalda, sus piernas atadas con una brida y su rostro y su cuerpo estaban cubiertos de numerosos moretones. Cuando Jackie fue informada del espantoso descubrimiento, ella reaccionó con sorprendente calma. Parecía que la brutal privación de su esposo, el padre de sus hijos, no la molestaba mucho. Trató de fingir sorpresa y dolor, pero no pudo reunir ni una sola lágrima, y literalmente le preguntó al policía cuándo recuperaría su auto. Todo esto parecía muy sospechoso, lo que llevó a las autoridades a observar más de cerca a la joven viuda. Inicialmente, la versión de Jacqueline no fue cuestionada y se consideró el único relato creíble. Los agentes del orden sospechaban que podría estar mintiendo. Pronto se reveló que su matrimonio con Paul se había venido desmoronando durante mucho tiempo y ella nunca fue una esposa y madre modelo. No solo vecinos y conocidos hablaban mal de ella, sino también sus hijos y padres. Además, salió a la luz que Jackie había estado saliendo con un hombre llamado Roger Ferguson durante varios meses. Era dueño de una granja en Arma donde vivía con su madre. Ella y Krimble eran vistos a menudo juntos en varios lugares de entretenimiento en la ciudad, bebiendo alcohol. Además, Roger visitó a la mujer casada en su casa cuando su esposo estaba en el trabajo y los niños estaban en la escuela y la guardería. Justo el día después de que se encontró el auto con el cuerpo desfigurado, Jacqueline pasó de víctima a principal sospechosa y Roger fue considerado una posible cómplice. La mujer no parecía ser una viuda afligida y estaba mucho más preocupada por recuperar su coche. Además, su relato de un ataque por parte de una banda de adictos armados parecía inverosímil. Nunca antes había sucedido algo así en la tranquila ciudad. Muchos se preguntaban a dónde habían ido después de abandonar el vehículo con un cuerpo en el maletero. Además, los misteriosos delincuentes lograron no dejar rastros, lo cual también fue extraño. No hubo otros testigos que vieron a extraños sospechosos en la ciudad. Sin embargo, casi todos los que alguna vez interactuaron con la víctima hablaron negativamente sobre ella. Además, pronto se supo que el difunto tenía una póliza de seguro y que su esposa podía esperar un gran pago de 300,000 libras esterlinas en caso de su fallecimiento. Ahora había aparecido en este caso un motivo real que podría explicar la investigación del crimen. Jacqueline afirmó que logró pedir ayuda marcando un teléfono con botones con la lengua. El dispositivo fue llevado para examinarlo y, de hecho, se encontraron rastros de su saliva en él. Sin embargo, en la inspección inicial de la escena del crimen, los investigadores notaron que el teléfono estaba en la mesa de café boca abajo. Con las manos atadas a la espalda, no había manera de que pudiera darle la vuelta después de la llamada o marcar para pedir ayuda si estaba en esa posición. Desde el principio, el historial de búsqueda de la computadora en casa de la pareja reveló consultas extrañas. Alguien había estado buscando información sobre montos de pago del seguro y procedimientos en caso de que los asegurados fallezcan. Durante meses, cuando se le preguntó directamente a Jacqueline sobre esto, ella dijo que no sabía nada y sugirió que tal vez Paul estaba interesado en eso. Roger Ferguson, quien era considerado un posible cómplice del crimen, tenía una coartada sólida. Su madre afirmó que pasó la noche en casa porque no se sentía bien, y alrededor de la 1:30 de la madrugada, ella estaba buscando en el botiquín de la casa algo para tratar sus problemas estomacales. A pesar del convincente testimonio de la prueba de la anciana,
No pudieron eliminar a su hijo de la lista de sospechosos por el momento. La policía decidió rastrear la ubicación del sospechoso la noche del crimen a través de las señales de sus teléfonos celulares y descubrió que Roger no había estado en casa, como su madre afirmó, sino que estaba en la casa de los Krimble, donde permaneció durante varias horas. Además, continuó su relación con la viuda y fueron vistos juntos en un bar el día después del funeral de Paul. Otro detalle curioso fue que Jacqueline y Roger visitaron juntos un concesionario de automóviles donde estaban mirando autos y preguntando sobre los planes de pago a plazos. Para tal compra costosa, la madre de Roger estaba incluso con ellos, lo que parecía aún más sospechoso. La policía sospechaba que los amantes ya habían planeado cómo gastarían el pago del seguro después del fallecimiento de Paul, y la madre de Roger probablemente estaba al tanto. Sin embargo, durante los interrogatorios, Jackie insistió en que nunca engañó a su marido y que ciertamente no le deseaba mal, pero ya nadie le creía. Poco antes de la tragedia, Jacqueline había comenzado a trabajar como cuidadora en un asilo de ancianos, pero duró solo unas semanas antes de ser despedida debido a constantes conflictos y mentiras. Sin embargo, no le contó a su marido y seguía fingiendo que iba a trabajar o tenía turnos de noche mientras se hospedaba en la casa de Ferguson. El engaño se reveló accidentalmente cuando Paul conoció a uno de los antiguos colegas de su esposa, quien le contó todo. Paul intentó hablar con su esposa, pero esto solo provocó otra discusión. Ella lo amenazó con dejarlo por su amante, tomar a los niños y prohibirle al padre biológico acercarse a ellos. Este era el mayor temor de Paul, por lo que aceptó llegar a un acuerdo y hacer la vista gorda ante su infidelidad. Solo pudo confiar en su amigo más cercano, quien más tarde testificó ante el tribunal como testigo relatando las palabras de Paul. El desarrollo y ejecución de un plan tortuoso comenzó a gestarse. Roger no era particularmente inteligente, era fuerte pero algo ingenuo y fácil de manipular. Jacqueline rápidamente logró dominarlo por completo, manipulando a su amante para que cumpliera sus órdenes. Roger se metía fácilmente en peleas y defendía a Jacqueline, lo que la halagaba inmensamente. Probablemente estaba genuinamente enamorado de ella y creía todo lo que decía. La mujer se quejaba con Ferguson de que su marido la acusaba de ser grosera, cruel e incluso físicamente abusiva. Naturalmente todo esto eran mentiras, pero con cada queja el amante crecía para despreciar más a Paul, creyendo que estaba dañando y oprimiendo a Jacqueline y que era el principal obstáculo para su felicidad juntos. Ella implantó en su mente la idea de que al eliminar a su marido, todos sus problemas se resolverían, permitiéndoles estar juntos y recibir una suma sustancial de dinero para una vida cómoda. Aproximadamente 2 semanas antes de la tragedia, la señora Krimble intentó encontrar personas dispuestas a cometer el crimen por dinero, pero después de considerar varias opciones, ella y Roger abandonaron la idea. Al parecer, los amantes decidieron que podían llevarlo a cabo ellos mismos sin dejar evidencia. Los testigos aseguraron que mantuvieron el pago completo del seguro. El viernes 18 de junio, Jacqueline llevó a los niños a quedarse con sus abuelos durante el fin de semana. El sábado sugirió que su esposo saliera a tomar unas copas para relajarse y hablar. Paul aceptó con gusto la oferta pensando que podría ayudar a su relación. Él no se dio cuenta de que era una invitación a su muerte. Esa noche, la gente en el bar notó que Jackie se esforzaba por emborrachar a su marido, quien no solía beber. Ella compró bebidas y prácticamente lo obligó a beber un trago tras otro, y luego sacó a su tambaleante marido del bar. Después de la medianoche fueron captados por las cámaras de vigilancia, y esa fue la última vez que Paul fue visto con vida. Esto reveló una importante discrepancia en el tiempo. El bar estaba a 10 minutos a pie de la casa de la pareja, y el ataque ocurrió inmediatamente después de su regreso y no duró más de 15 minutos. Según Jacqueline, después de que su marido fue supuestamente secuestrado y se lo llevaron en su coche, ella inmediatamente llamó a la policía. Sin embargo, pasó aproximadamente 1 hora y media entre el momento en que fueron capturados por la cámara y la llamada a la policía. Los investigadores creyeron que los perpetradores dedicaron tiempo a cubrir sus huellas y preparar la escena de un ataque por parte de terceros. Además, Jacqueline aparentemente emborrachó intencionalmente a su esposo para que no pudiera resistirse. Según su relato, los criminales patearon a Paul mientras estaba en el suelo.
y luego comenzaron a estrangularlo colocando una bolsa de plástico sobre su cabeza y asegurándola con cinta adhesiva. La naturaleza de las heridas en el cuerpo del fallecido confirmó su relato, pero para entonces la policía estaba casi segura de que los asaltantes eran ella y su amante Ferguson. Después de un examen largo y exhaustivo, los detectives de la escena del crimen encontraron una huella parcialmente borrada de un zapato de hombre que obviamente se había intentado limpiar. Aunque el patrón de la banda de rodadura no coincidía con los zapatos de Roger, esta evidencia se consideró circunstancial. Sin embargo, había otras pruebas más sustanciales contra la pareja criminal. En la basura de la cocina se encontró una colilla de cigarrillo con la saliva de Roger, y en la brida que ataba las manos de Jacqueline había una huella digital parcial de él. Además, en las ataduras que unían las manos y los pies del difunto, las huellas dactilares de Ferguson estaban presentes y en la bolsa utilizada para asfixiar a la víctima se encontraron rastros de aceite de ambos amantes. La investigación también descubrió a otro participante en este brutal crimen. Un conocido menor de Roger llamado Colin Robinson fue llamado por él la noche del ataque, pidiéndole un favor para ayudarlo con algo no especificado. El adolescente condujo su auto hasta el final de la calle a petición de Roger y caminó hasta la casa para no llamar la atención. Cuando Colin se dio cuenta de lo que estaba pasando, quiso correr, pero Roger lo intimidó y, amenazándolo con un cuchillo, lo obligó a ayudar a mover el cuerpo al auto. Después de cargarlo en el maletero, condujeron el coche a un lugar desierto y lo abandonaron. Inicialmente, el joven asustado negó su participación en el crimen, pero se derrumbó durante el segundo interrogatorio y comenzó a confesar. La investigación duró varios meses, y durante este tiempo se reunieron pruebas innegables. Se entrevistaron a todos los testigos y se obtuvo una confesión del tercer participante en el crimen. Sin embargo, el juicio de los criminales no comenzó hasta la primavera de 2007, casi 3 años después de la privación de la vida de Paul Krimble. El 7 de mayo de 2007, Jacqueline y Roger fueron declarados culpables de un crimen premeditado con la intención de obtener dinero del seguro. La viuda fue sentenciada a 20 años de prisión, mientras que su amante y cómplice recibió 18 años. El joven cómplice, Colin Robinson, fue sentenciado a 3 años por ayudar a los criminales e intentar encubrir la verdad. La anciana madre de Roger tampoco pudo escapar de la responsabilidad por perjurio y por proporcionar una coartada falsa para su hijo. Sin embargo, considerando su avanzada edad y sus graves problemas de salud, solo le dieron 1 año de libertad condicional. Incluso en prisión, Jacqueline continuó arruinando la vida de sus propios hijos. Estaba enojada porque nadie la apoyó en la corte y todos los que la conocieron personalmente se sintieron aliviados cuando fue tras las rejas. Incluso su propia madre dijo que las personas como Jackie deberían ser aisladas de la sociedad para siempre para que no puedan dañar a nadie. Unos días después del funeral, Jacqueline quemó todas las pertenencias y fotos de su difunto esposo para que nada en la casa le recordara a él. Daniel de alguna manera logró guardar un par de fotos con su padre, escondiéndolas en su mesita de noche sin que su madre lo supiera. El pago del seguro de 300,000 libras esterlinas por el que Paul fue asesinado fue destinado a sus hijos. Daniel y Adam perdieron a ambos padres de la noche a la mañana, pero sus problemas no terminaron ahí. Su madre estaba firmemente en contra de que sus padres o los padres de su marido asesinado criaran a los niños, e hizo todo lo posible para privarlos de sus derechos de tutela, por lo que los niños terminaron en hogares de acogida a pesar de tener abuelos vivos. En el momento de la tragedia, Daniel tenía solo 11 años y su hermano Adam apenas 5. Jacqueline logró conservar sus derechos de paternidad e intentó manipular a los niños desde prisión. Específicamente quería que declararan públicamente su inocencia usando varias tácticas de presión. Por ejemplo, prometió firmar un permiso para sus viajes escolares si la visitaban en prisión, pero los engañó. Durante la visita les exigió que testificaran a su favor y se negó a firmar el documento. Como resultado, el hermano y la hermana fueron los únicos que no pudieron ir a excursiones de fin de semana con su clase. Ahora Daniel tiene 31 años, vive en Basingstoke, trabaja en una guardería y sale con un hombre llamado Simon Bryce, que es ingeniero. Su hermano ahora tiene 25 años,
tiene una buena educación y se mudó a Londres. Jacqueline será liberada el próximo año y sus hijos adultos están seriamente preocupados de que su madre continúe haciendo todo lo posible para envenenar sus vidas. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.